Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas tardes, casi noches ya. Con el gusto de saludarlos. El día de ayer tuvimos la celebración de Pentecostés. Hoy celebramos a María, Madre de la Iglesia. Y con esta celebración del día de hoy retornamos al tiempo litúrgico. eh, acabó ya la Pascua, entramos al tiempo ordinario. Vamos a continuar en este camino que llevamos de este año litúrgico. Acabamos la Pascua, se nos fueron 50 días, acabamos ayer con la gran celebración de Pentecostés y pues hoy reanudamos otra vez ese caminito. Vamos encaminándonos ya casi mitad del año, ya avanzamos un poco más del año litúrgico. Pero bueno, queridos hermanos, seguimos caminando. El día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer la segunda parte. Hace poco el viernes pasado tuve la reunión con los lectores y vamos también a subir a nuestra página y a YouTube pues esto que vimos con los hermanos lectores, ¿verdad? Seguimos, pues vamos a continuar con estos temas. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el Ministerio del Lectorado y para eso vamos a ver este documento de forma de motu propio que se llama Ministeria Quadem, creo, creo que así se pronuncia, pero bueno, probablemente esté mal en latín. Bueno, en este documento es cuando se da ya este ministerio que se le abre a los laicos. Vamos a leer un poquito este documento para entender qué significa esto del ministerio del lectorado. Dice, la Iglesia instituyó ya en tiempos antiquísimos algunos ministerios para dar debidamente a Dios el culto sagrado y para el servicio del pueblo de Dios, según sus necesidades. Con ellos se encomendaba a los fieles para que las ejercieran, funciones litúrgico-religiosas y de caridad, en conformidad con las diversas circunstancias. Dice, esos ministerios se conferían muchas veces con un rito especial, ¿ok? Quedaban constituidos entre una clase o grado para desempeñar una determinada función eclesiástica. Ok, queridos hermanos, algo muy importante que rescatar. Muchas veces se preguntan, ¿para qué un ministerio, verdad? Y aquí lo dicen, para dar debidamente a Dios el culto sagrado y también para el servicio del pueblo de Dios, ¿verdad? Esto se puede decir que es la definición o el porqué de un ministerio. Dice, algunos de entre estos ministerios más estrechamente vinculados con las acciones litúrgicas fueron considerados poco a poco instituciones previas a la recepción de las órdenes sagradas. Tanto es así que el ostariado, lectorado, exorcistado y acolitado recibieron en la Iglesia latina el nombre de órdenes menores con relación al subdiácono, diácono y presbiterado, que fueron llamados órdenes mayores y reservadas generalmente, aunque no en todas partes, a quienes por ellas se acercaban al sacerdocio. ¿Ok? Antes de esto, vamos a ver que se tenían dos clases de órdenes, ¿verdad? Órdenes menores que abarcaban estos ministerios, ostariado, lectorado, exorcizado y acolitado, y las órdenes mayores que tenían con relación con el diácono y el presbiterado. Entonces, anteriormente no había ministerios, había órdenes menores y mayores. Dice, pero como las órdenes menores no han sido siempre las mismas y muchas de las funciones ajenas a ellas, igual lo que ocurre ahora, la han ejercido en realidad también los seglares, ¿verdad? Eh, como ahora, que también los seglares, o sea, los laicos, es los que hacen estos ministerios, ¿verdad? Bueno, dice, durante la preparación del Concilio Ecuménico Vaticano II, no pocos pastores de la Iglesia pidieron la revisión de las órdenes menores y del subdiaconado. El concilio, sin embargo, aunque no estableció nada sobre esto para la Iglesia latina, enunció algunos principios que abrieron el camino
para esclarecer la cuestión y no hay duda que las normas conciliares para la renovación general y ordenada de la liturgia. ¿Ok? Dice, de ahí que el Concilio Vaticano II estableciese que en aquellas celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro, simple fiel al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponda por su naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Es muy importante y muy bueno el conocer esto. ¿Por qué? Algo muy importante que dice aquí, queridos hermanos, dice, ya sea al ministro, al celebrante, en este caso el sacerdote en la liturgia, o al simple fiel, al laico que ayuda, ya sea como acólito, ya sea como lector, ya sea como ministro extraordinario de la comunión, dice, debe desempeñar su oficio y hará todo, pero solamente aquello que le corresponde por la naturaleza de acción y a las normas litúrgicas. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Que tú que tienes un ministerio en la liturgia, un ministerio litúrgico, que debes de conocer muy bien lo que tienes que hacer, lo que te corresponde hacer y hasta dónde puedes hacer. Es muy importante que sepas la naturaleza de tu ministerio, qué es lo que hace, qué es lo que no puede hacer, ¿verdad? Y también es muy importante conocer las normas litúrgicas. Ok, queridos hermanos, esto es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a veces vemos que se caen en ciertos abusos dentro de las celebraciones litúrgicas, ¿verdad? Vemos a personas laicas que hacen funciones que le corresponden al sacerdote o al revés, ¿verdad? El sacerdote a veces no delega cosas que deberían de hacerlas el laico, ¿verdad? Bueno, generalmente eso se da porque no hay muchos laicos que ayuden, pero sí he visto a veces algunos abusos o a veces también cosas que se caen por no saber eh, a qué debe hacer uno. Por ejemplo, ahorita me viene a la memoria, una vez vi en una celebración litúrgica que unos ministros extraordinarios estaban purificando el cáliz, ¿verdad? Cuando eso le corresponde al sacerdote y no es función propia de un ministro extraordinario de la comunión. Esto pasa pues por no conocer bien el ministerio que está celebrando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por eso dice aquí, hará todo, pero solamente aquello que le corresponde. Entonces, ahorita que estamos tratando este tema de los lectores, vamos a ver qué es lo que le corresponde hacer a un lector dentro de la liturgia. Es muy importante esto. Es muy importante para que después no caigamos en ciertos abusos o no hacer bien nuestro ministerio. Dice, con esta proposición se relaciona estrechamente lo que se lee poco antes de la misma Constitución. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. Esto también se repite mucho, viene también yo lo he visto en la instrucción general del misal romano, que nos habla acerca de esta participación. También creo que viene, creo que en Sacrosantum Concilium, Concilio Vaticano II, pero esto viene, se repite mucho, y fue una de las cosas que se hace con el Concilio Vaticano II, que se quiere llevar a que tenga una participación plena, consciente y activa. Por eso es muy importante los ministerios que se sepan hacer, ¿verdad? Dice que exige la naturaleza de la liturgia misma, a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. ¿Ok? Pues esto es muy importante. Dice, en la conservación y adaptación de los oficios peculiares a las necesidades actuales se encuentran aquellos elementos que se relacionan más estrechamente con los ministerios, sobre todo de la palabra y del altar, llamados en la Iglesia latina lectorado y acolitado y subdiaconado, y es conveniente conservarlos y acomodarlos de modo que en lo sucesivo haya dos ministerios, a saber, el lector y el acólito, que abarquen también las funciones correspondientes al subdiácono. Es decir, entonces viene esta transformación que se da a partir de este documento. Anteriormente había órdenes menores y ahora se cambian y se vuelven ministerios, ¿verdad? Y exactamente para la liturgia hay dos ministerios que se establecen, el lectorado y el acolitado.
El lectorado es para la palabra y el acolitado para el altar, ¿verdad? Son estos dos ministerios que participan activamente en la Eucaristía, en la liturgia. Dice, además de los ministerios comunes de toda la Iglesia Latina, nada impide que las conferencias episcopales pidan a la sede apostólica la institución de otros que por razones particulares crean necesarios o muy útiles en la propia región. Entre estos están, por ejemplo, el oficio del hostiario, el exorcista y de catequista. Dice otros que se confíen a quienes ocupan las obras de caridad cuando cuando esta función no esté encomendada a los diáconos. Aquí es muy importante también que se acaba de instituir otro ministerio que es el de catequista, que también más adelante lo vamos a ver, porque es muy importante que todos los catequistas conozcan y sepan bien esto. Dice, está más en consonancia con la realidad y con la mentalidad actual de los ministerios, no se llamen ya órdenes menores, que su misma colocación no se llame ordenación, sino institución, y además que sean propiamente clérigos y teniendo como tales solamente los que han sido recibidos al diaconado. Así aparece también mejor la diferencia entre clérigos y seglares, entre lo que es propio y está reservado a los clérigos y lo que se puede confiarse de los seglares cristianos. De este modo se verá más claramente la relación mutua en virtud de la cual el sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Bueno, ¿qué debemos entender por esto, queridos hermanos? Acuérdense ustedes que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y como dice aquí, también nosotros, los laicos, participamos del sacerdocio de Cristo. Sin embargo, no es un sacerdocio común de los fieles. No es un sacerdocio el de nosotros como el de los, como el de la orden, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? El sacerdocio común de nosotros al sacerdocio de los presbíteros. Es muy diferente, nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen, sin embargo, como dice, podemos hacer ciertas cosas en donde ambos participamos del sacerdocio común de Cristo. ¿Ok? Del sacerdocio de Cristo. Dice, por tanto, después de una madura reflexión, pedido el voto de los peritos, consultadas las conferencias y teniendo en cuenta sus pareceres y asimismo después de haber deliberado con nuestros venerables hermanos que son miembros de las sagradas congregaciones competentes y con nuestra autoridad apostólica, ¿verdad? Conferida al Papa, ¿verdad? Y a los obispos, ¿verdad? Sucesores de los apóstoles. Dice, con esa autoridad apostólica dada a ellos, establecemos las siguientes normas, derogando si es necesario y cuanto sea las prescripciones del Código de Derecho Canónico hasta ahora vigentes y promulgamos con esta carta. ¿Qué se promulgó? Dice, la incorporación al estado clerical queda vinculada al diaconado. 2. Lo que hasta ahora se conocían como el nombre de órdenes se llamarán ministerios. Las órdenes menores ahora se llamarán ministerios. 3. Los ministerios pueden ser confiados a seglares, es decir, a laicos, de modo que no se consideren como algo reservado a los candidatos al sacramento del orden. 4. Los ministerios deben ser mantenidos en toda la Iglesia Latina, adoptándolos a las necesidades actuales. Son dos, a saber, el del lector y el del acólito. Las funciones desempeñadas hasta ahora por el subdiácono quedan confiadas al lector y al acólito. Deja de existir, por lo tanto, en la Iglesia Latina el orden mayor del subdiaconado. Es decir, ahora en el orden mayor nada más hay diácono y presbiterado. El subdiácono pues se elimina. Dice, no obsta, sin embargo, el que en algunos sitios, a juicio de las conferencias episcopales, el acólito pueda ser llamado también subdiácono, ¿verdad? Aquí queda en función de las conferencias. Y hermanos, muy importante, el número 5 de este documento nos dice cuáles son las funciones propias de un lector. Aquí están. Dice, el lector queda instituido para la función que le es propia. ¿Cuál es? Aquí está.
leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, por lo cual proclamará las lecturas de la Sagrada Escritura, pero no el Evangelio en la misa. Recordemos que eso solamente le corresponde a el sacerdote, ¿verdad? El ministerio sacerdotal. Dice, y en las demás celebraciones sagradas. Faltando el salmista, recitará el salmo interleccional. Proclamará las intenciones de la oración universal de los fieles. Cuando no haya disposición diácono o cantor, dirigirá el canto y participará del pueblo fiel. Instruirá a los fieles para recibir dignamente los sacramentos. También podrá, cuando sea necesario, encargarse de la preparación de otros fieles quienes encomienda temporalmente la lectura de la Sagrada Escritura en los actos litúrgicos. Para realizar mejor y más perfectamente estas funciones, medite con asiduidad la Sagrada Escritura. El lector, consciente de la responsabilidad adquirida, procure con todo empeño y ponga los medios aptos para conseguir cada día más plenamente el suave y vivo amor, así como el conocimiento de la Sagrada Escritura, para llegar a ser más perfecto discípulo del Señor. ¿Ok? Bueno, y aquí, queridos hermanos, encontramos la función propia de un lector. ¿Qué hace un lector? Proclamar las lecturas. No puede proclamar el Evangelio, eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? El lector va a proclamar las lecturas, va también a recitar el salmo interleccional, también hará las intenciones de la oración universal de los fieles y también dirigirá el canto cuando no haya quien o no haya coro, ¿verdad? También debe de instruir a los fieles para recibir dignamente los sacramentos, es decir, que también tendrá que hacer un catequesis sacramental. Y también a él, al lector, es el encargado de la preparación de aquellas personas que empiecen con esto, es verdad, o también a los fieles que en dado caso que no haya muchos lectores, se encomiende temporalmente la lectura de la Sagrada Escritura. Y también tiene que tener un conocimiento, pues como dice aquí, amplio de la Sagrada Escritura. Tiene por función, el lector tiene que ir adentrándose en el estudio de las Sagradas Escrituras, ir creciendo en el conocimiento. Esto es lo que nos dice esta Constitución y esto es lo que le corresponde hacer al lector. Está en el número 5 de este documento. Más adelante vienen las funciones del acólito, que ahorita no lo voy a leer porque estamos hablando solamente del lectorado. Ok, queridos hermanos, pues bueno, en este documento vamos a ver que existen de las órdenes menores, se cambian a dos, se instituyen dos, lectorado y acolitado. Ok, queridos hermanos, pues ustedes ya saben, esto se da el día 1 de enero de 1973, Pablo VI, ¿verdad? Y da este documento en donde se instituye el lector. Vuelvo a repetir, las funciones la encuentran aquí en el número 5 para que ustedes las estudien, las busquen y pues puedan ustedes hacerse más, profundicen más en lo que es esto. Bueno, por el momento aquí la voy a dejar, queridos hermanos. Ya se nos hizo 18 minutos. Hay un poquito más todavía del tema, entonces lo abordaré después. Pues empezamos esta semana, queridos hermanos. Vamos a seguir trabajando. Ojalá, si hay lectores que están siguiendo estos, pues ya este es el segundo tema. Si hay lectores, por favor, comenten, déjenme saber que lo están escuchando. Déjenme saber también si hay dudas. Déjenme saber qué le está pareciendo esto. Es muy importante tener una retroalimentación del trabajo que está uno haciendo. Entonces, queridos hermanos lectores, especialmente los de mi parroquia, ojalá y por ellos se está haciendo estas charlas, ojalá puedan ayudarme también a compartirlo si de algo les sirve. Pues bueno, queridos hermanos, falta un poquito del tema, pero lo abordaré más adelante en otro tema porque ya se nos fueron 20 minutos y no quiero ser muy pesado los videos para que no se me aburran. Pues bueno, queridos hermanos, el día de mañana continuaré. Gracias, bendiciones a todos, paz y bien.
y feliz lunes e inicio de semana. Adiós.